somos Tuti y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. Cambiamos todos nuestros planes de viaje para venir a conocer Bukit Lawang, un pueblito turístico ubicado a 96 kilómetros de Medan en la isla de Sumatra, una tierra de belleza exuberante. El río Boorok cruza Bukit Lawang y a pesar de que se inunda rápidamente, muchos turistas y viajeros llegan hasta aquí para conocer la densa selva del Parque Nacional Gunung Leuser. Este lugar se hizo conocido por el Centro de Rehabilitación de Orangutanes que se fundó aquí en el año 1973. Hoy, la plataforma de alimentación se encuentra cerrada, pero es el mejor lugar de Sumatra para ver orangutanes en libertad. Las atractivas rutas de senderismo son perfectas para observar cómo viven los orangutanes en la selva. Vinimos aquí a mirar el puente. Nosotros nos estamos quedando al fondo del río allá adelante. Hay gente bañándose aquí. Y ya pronto va a ser hora del atardecer. Aquí estamos, atrás de nosotros está la selva que vamos a ir pasado mañana a ver los orangutanes. Estamos en la ciudad que se llama, en la villa que se llama Bukit Lawang. Estamos en la isla de Sumatra, aquí en Indonesia. Así que toda una aventura estamos viendo. Yo tengo el cerebro así, una aventura, pero increíble. Ahí está la selva, justo ahí. What's the name of the river? The river name? Boorok. Boorok River. Okay. Terima kasih. Se mueve. Son palitos, solo palitos. Faltan algunos. Pero ahí vamos. Mira los niños cómo van en el río por abajo. Como para nosotros nunca es suficiente, aquí encontramos otro puente. Veníamos conversando que lamentablemente aquí hay un tema serio con la basura. Obviamente todo empieza desde el colegio, desde los niños, desde educar a la gente para que tenga más conciencia del cuidado ambiental. Es triste ver lugares tan lindos como estos con basura. No en todos lados, o sea, la parte más turística está limpiecito, todo el mundo barre, todo el mundo limpia. Pero de repente ya más en el pueblo, en la villa, entre medio de los pasajes, hay harta basura. Ayer nos tocó ver en el auto en el que veníamos, el auto adelante, venían los niños comiendo y tirando la basura por la ventana. Falta todavía mucho si realmente queremos hacer algo por este planeta. Aquí hay una tarea inmensa de enseñarle a la gente que a mucha más gente le va a gustar venir si no hay tanta basura. Pero esta es una tarea gigantesca, una cultura de ellos aquí. Pero hoy está mirando un árbol de ahí, ¿viste el árbol de ahí? Amanecimos aquí y estamos rodeados de monos, ¿verdad? Están los monos con sus crías y allá abajo también está lleno de monos robando sus cosas. Ellos tenían que sentarse encima de mi ropa, no encontraron otra forma, tenía que ser ahí. Estos están aquí mirando para adentro sin saber que la ventana está cerrada y que no hay comida. Ese que está igual es más grande.
Este sapo que está aquí está mirando por la ventana y el otro están jugando en la hamaca. El problema con estos monitos es que si te muerden es todo un proceso que tenés que vacunarte contra la rabia, tenés que ir al hospital, llamar a los del seguro. Ese es el problema. Te puedes contagiar la rabia. Ese es el problema. Míralo, míralo. Mira la privacidad aquí. Ahora sí que estamos rodeados. Mira, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora sí que estamos rodeados. Oye, esos monitos. Ahí están todos saltando arriba del techo. Este tiene como un moicano. ¿Cómo qué? Como un moicano. Está cerrada la puerta. No puedes entrar, pero la ventana también está cerrada. Está todo cerrado. ¿A dónde vaya a entrar? Nos hospedamos en Garden Inn, un alojamiento que nos habían recomendado otros viajeros por su perfecta ubicación junto al río y frente al Parque Nacional. En el mismo alojamiento nos organizarían el trekking de 3 días y 2 noches para caminar por la selva en busca de los últimos orangutanes de Sumatra. Eso si es que el clima nos acompañaba. Oye, aquí cuando llueve, llueve y con escándalo. Con el poquitito que llovió, automáticamente subió el río y cambió el color del agua, miren. Tiene harta más agua que ayer. Y harta más corriente también. Hicimos una preaventura, íbamos a caminar 1 kilómetro, 1,5 kilómetros por aquí por la selva de Sumatra y miren, quedé a pata pelada, quedé a merced de las sanguijuelas, serpientes, arañas, hormigas, escarabajos, ciempiés y todo lo que se ve ahí en la selva de Sumatra. Nomás lo positivo es que me pasó hoy día y no en el trekking de 3 días que tengo que hacer empezar mañana. Así que voy a ir a ver dónde consigo unas chalitas. Porque dentro del material que había pedido el guía, ahí están las chalas, ¿cierto? Sí. Así que, de lo negativo, lo positivo, al tiro, siempre. La calle está aquí y el río está justo ahí. Aquí vamos camino al centro a ver si conseguimos una hawaiana para el tuto. Yo le dije, cuando íbamos por el río, no sigamos caminando porque está peligroso, están las piedras mojadas y qué sé yo. Pero como es tan obediente, terminó sin chala. No puede andar a pata pelada en la jungla y tampoco va a andar con bototos 3 días. Entonces necesita hawaianas para bañarse y todo lo demás. Porque yo espero, sinceramente y de todo corazón, espero que se bañe. Son 3 días caminando. ¿Son buenas? Pruébatelas. Eso quedan buenas. ¿Cuánto cuestan? $4, 3.000 pesos. Allá hay unas que valen, encontré otras que valen 800 pesos. Pero necesitáis algo más o menos decente. No, sí, no están buenas. ¿Están buenas? Mucha agua y está oscura. Ayer estaba clarita y ahora está toda llena de sedimento producto de las lluvias. Estamos mirando los letreritos de aquí, que está lleno de... ¡Mira! Está haciendo el de Chile. Ron Flagman. Yeah, not yet. No finished yet. Ok. Está trabajando todavía en la banderita de Chile, pero lo tiene considerado. Están todas las otras aquí. Yo me quedé mirando
porque faltaba la de Chile y él dijo que la estaba haciendo, efectivamente la tiene ahí a mitad de camino. En uno de esos nos van a tirar por el río mañana para abajo, en una cámara inflada. Oye, venimos de la lavandería y les queremos mostrar el lugar donde nos estamos quedando. Es una locura lo lindo que es este lugar. Se llama Garden Inn. Hacia la derecha está el restaurante. Ahí. Ahí al fondo está nuestra casita. Allá arriba, la luz que se ve allá arriba. Sí. Y acá a la izquierda está el río. Sí, que ahora está como café porque llovió, se pegó una lluvia y cambió de color. Ahí van a ver otras imágenes que tenemos por ahí donde no trae tanto sedimento y se ve súper lindo. Por aquí vamos a bajar pasado o en 3 días más de la selva, porque ahí está, esta es la pared de la selva. Ahí vamos a entrar mañana como a las 9 de la mañana a buscar los orangutanes. Es parque nacional, hay orangutanes, puede que hayan tigres, hay otro tipo de monos. Pero ahí vamos a caminar como 3 días y vamos a dormir ahí en alguna parte entre medio de esta montaña de la selva de Sumatra. El precio del hotel, que lo encontramos muy barato. 16 son como 8.000 pesos por persona, con desayuno incluido, tiene wifi, tiene baño privado. Lo mejor que tiene el lugar es que está lo más arriba del río posible, hay media cuadra más allá y se acaba el pueblo, entonces existen más posibilidades de que puedan ver más fauna salvaje. Nosotros ayer nos estamos bañando en el río y tenemos un orangután arriba. Colgando de las ramas ahí al frente, sí. Así que ahí les dejamos el dato. Súper recomendado. Claro, espectacular, increíble el lugar, de verdad. Ya tenemos el bolso más o menos listo. El resto de las cosas las vamos a dejar aquí en el hostal. Solamente vamos a llevar la mochila con cosas básicas que son hawaianas. Un par de poleras, un par de calcetines. Son 3 días caminando, 2 noches durmiendo ya, entonces tenemos que llevar poleras de recambio, calcetines de recambio, ropa interior, además un traje de baño porque después vamos a bajar por el río. Y allá te bañas en cascadas también. Hay que bañarse obviamente todos los días, también hay cascada, echamos desodorante, confort, papel higiénico también llevamos y repelente, no se les puede olvidar el repelente. ¿Qué más? La capa de agua. Capa de agua porque por se pega una llovía. cuando llueve con escándalo. Toalla. Pantalón largo para dormir o caminar, porque de repente hay nubes de mosquitos que te sacan. 2 pantalones, uno para caminar y otro para dormir, porque si te mojáis no vais a usar el pantalón mojado para dormir. Yo ayer caminé por el río hacia arriba con chor y se me pegaba una sanguijuela en las piernas, así que vamos con pantalón largo. Nada, cepillo de dientes y todo lo que son útiles de aseo. El resto, la comida y todo eso lo llevan los guías, porque es parte del mismo tour, ellos se encargan de la comida. Tenemos que cargar también una botella de agua y allá la podemos rellenar en el campamento. Y tienen que hacer una mochila decente porque aquí no hay cargador guana que te lleguen las cosas, un banco de poder. Claro, un banco de poder por si acaso, porque no sé cómo vamos a hacerlo. Vamos a tratar de grabar todo, pero es probable que nos quedemos sin batería. Vamos a intentar de grabar lo que más podamos para mostrarles. Ahí vamos, saliendo. 8 de la mañana, desayuno y a las 9 empezamos a caminar. Ya, desayuno de campeones, pancito con tostadas para mí, con frutita, con tecito y para el tuta, huevito revuelto y café. Y café de olla, este es café de olla, lo que sería un café de olla en México. Es lo mismo. Para empezar el día. Y la caminata, ayer estaba hablando con el organizador y habla de 4 o 5 kilómetros diarios. Entonces, como 6 horas caminando cada día, eso es lo que leí yo. 6 horas al día de caminata. Con machete cortando las lianas así para poder ¡Qué pasar. chanta! Ese Hay grupo. que defenderse de los tigres también, mi colegio, por eso yo mi machete propio. No aparece ningún tigre. Solo los orangutanes. Este me lo voy a guardar aquí. Nos vamos, 9 de la mañana a la selva. Río y Jerry van a ser nuestros guías, así que con ellos nos vamos a la selva. ¿Qué? ¿Ready? ¿Ya? Ya. Enjoy. Thank you. Thank you. You're welcome. Duluan na bang? Jungle turtle. En eso nos van a bajar después. We
are in the public plantation, yeah, like a rubber plantation, and this is the rubber tree, and you can see now this is the colchu. See, this colchu. Jer, ambil lah Jer. And I will show you also colchu. Hey, colchu, yeah. Ah, es como un elástico. You want? Yeah. Good? Yeah. Very elastic, yeah? So like this tree, yeah, this is not special from Indonesia, but this is special from Brazil, yeah. And also, long time ago, the Netherlands people bring this plant to grow in Indonesia, yeah. So like a farmer, every morning, like a early morning, they come to here like a say 6 a.m. They must to come here before sun coming, yeah, because make the plant still fresh. So they do like this with the special net, make the rubber outside like this. You can see, guys. But they must do with the special knife, yeah. Ahí está saliendo de nuevo el líquido. And every Friday, all the farmer they must to collect all the colchu like this, and after that they put together in the hole. They make a sample in the ground and just make the rubber together, and after that they bring to the big market, additional market, yeah, only Friday. So all the people in Bukit Lawang, they going there for sell the rubber, yeah. And after that, like a rubber tree, they have a fruit, yeah. And many orangutan they love this fruit. You can see this is the fruit from the rubber tree. And also like a orangutan, they eat the bugs of this tree, but they take the young one, yeah, on the top. They never eat the old one like this because it's not good, yeah. And also for the human, long time ago they eat this fruit, but not too lot for eat this fruit, yeah. Normally like Bukit Lawang people, if they don't have money for going to the party, they must to come here for eat little bit. When they get high, they going to the party. So they don't buy the beer anymore there, yeah. That's good also. And also, after that, the people bring this colchu to the factory for make some shoes, footprint, your shoes and my shoes also from this one. And also people use this for make a ball also, yeah. And also the people make the tire for the jungle taxi, for the rafting, yeah. Okay. Jadi after Para todas las tomorrow we cuerdas. can do, we use this one, yeah. El hombre que va ahí es un granjero que está haciendo las tallas en el árbol para que empiece a soltar el líquido. Recolector de caucho. Hay un montón de gente haciendo el trekking, no somos los únicos obviamente, y nos dijeron que por aquí dejamos las mochilas, ya que al parecer por aquí hay un orangután. Vamos a ver si tenemos suerte de ver uno. Ahí hay uno, justo ahí. Ahí está durmiendo, parece. Ah, no, está despierto. Tuta, ¿qué te parece? Está justo ahí. Ahí está el tuta y el orangután está justo ahí. Ahí.
posición. Llegamos aquí, el orangután está ahí. Mira. Ahí va. Ahí está, mira. Llegamos a la frontera. Claro, igual ya estamos todos mojados, cansados, porque llevamos como una hora y recién vamos a entrar al parque. Así que sí, y nos quedan 3 días por delante. Pero todavía no entramos al parque y ya hemos visto 2 orangutanes. Los orangutanes, sí. De verdad que es muy bien. Vale la pena, ya vale la pena el pique está acá y lo que hemos caminado. It's nice. Like the rangers, they come to the jungle, not feed the animal because the orangutan already live in the jungle, yeah. And like the rangers, they are success already. So that's why we can do in jungle trekking and we can see the orangutan in the jungle. Antes habían plataformas de alimentación, pero ahora ya no están porque los orangutanes ya fueron rehabilitados y introducidos a la jungla, así que los pueden encontrar. Hay que, claro, él dice que de una forma dice que los orangutanes valen más, para ellos valen más salvajes, aunque ellos tengan que pagar un permiso para trabajar, para ellos valen más así que en un zoológico o que la gente los vea en el pueblo comiendo en una jaula. El nombre del parque es Gunung Leuser. Ahí está, mira, muéstralo ahí para que la gente lo vea. Sí. Para que vea, se entienda cómo se escribe. Aquí está. Gunung Leuser. Hay uno que está aquí abajo. Miren la cantidad de gente. Está lleno de gente. Está aquí. Ahora ya está gente. Estamos a la entrada del parque. Está aquí. Justo ahí. Ahí está, mira. Ah, está comiendo. Ese es el bebecito que está ahí. Okay, guys. Oh, y se cayó el bebé. El bebé estaba ahí y la mamá y pasó cagando para abajo. Ahí está la mamá. Y ese que está ahí es el bebé. Aprendí que bota significa pelado. Así que ahora soy bota tuta. Orangután. Orangután bota. Orang bota. Orangután bota. ¿Qué significa orangután? Orangután significa gente del bosque. Orang, gente. Oran es people. Sí. Után, Django. Y bota, pelado. Es pelado. Sí. Oran es people, entonces gente de la jungla. Sí.
So guys, give your smile. 1, 2. One more time. 1, 2. Yay! Okay. El letrerito Now we make a photo together. de entrada al parque. Gunung Leuser National Park. Caminamos 3 días en la jungla donde vivimos experiencias increíbles. Aquí nos enamoramos de Indonesia, pero esa es otra historia.